Amén. Vamos a empezar, vamos a orar dándole gracias a Dios por la oportunidad de habernos reunido una vez más aquí en el templo. Jehová Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de venir delante de tu presencia, Jehová Dios, con nuestros corazones, Padres, contrictos, humillados, Señor mi Dios, reconociendo tu soberanía sobre nuestras vidas, reconociendo que tú eres amor, que tú eres un Dios de bondad, que tú eres un Dios de misericordia, que eres un Dios de perdón, que eres un Dios que no rechaza a aquel que se acerque a ti, Señor mi Dios, y que ciertamente estás listo y presto para perdonar, para restaurar y para levantar al caído. Te invitamos, Señor mi Dios, que estés en medio nuestro en esta tarde. Ministra nuestros corazones a través de tu palabra. Ciertamente, Señor mi Dios, quiero conocerte mejor a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, sabiendo, Señor mi Dios, que ella refresca mi alma, transforma mi alma, mi ser, mi mente, Padre Celestial, y nos renueva, Señor mi Dios. Por favor, Padre Celestial, quédate en medio de nosotros, Señor mi Dios, y ministra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Seguimos en el tiempo, en el tema de la oración. Y la semana pasada empezamos a hablar de la oración de Jeremías. Y quiero hacer un repasito rapidito. Jeremías fue un profeta nacido a una familia sacerdotal, según lo vemos en el primer capítulo de Jeremías, cuando el Señor llamó a Jeremías y lo puso como profeta delante de su pueblo. Y él, proveniente de una familia sacerdotal, que ciertamente le tocaba esa labor, la labor de ejercerlo como sacerdote, pero el Señor lo llamó para que fuera profeta a su pueblo, que fuera portador de su palabra a su pueblo, el cual se había desviado, su corazón se había desviado del Señor y habían llegado ahora a ser un pueblo idólatra, y por causa de su rebelión y su idolatría, el Señor los rechaza. Jeremías capítulo 1, me parece que vamos a ir 1 al 5, vamos a leer rápidamente. Esto nos da el contexto de quién era Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes que tuvieron en Anot, en la tierra de Benjamín. Queda establecido de que Jeremías era hijo de Elías, uno de los sacerdotes que tuvieron en Anot, en la tierra de Benjamín. Entonces ahora el Señor a hablar a él y empieza a ministrarle palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Está estableciendo las fechas en las cuales estuvo Jeremías sirviendo como profeta a la tribu de Judá o al pueblo de Judá. Acuérdense que una vez Salomón pecó, el Señor dividió el reino y estaba solo la tribu de Judá por amor a su siervo David, y entonces estaba la tribu de Israel. Y en esa tribu de Israel estaban las demás 11 tribus. Amén. Acuérdense que a la tribu de Israel, Jacob le dio herencia a Efraín y a Manasés, como si fueran sus hijos. Prácticamente vinieron a ser ¿cuántas tribus? Vamos a dejarlo ahí para no confundir, me voy a ir por otro lugar. ¿Okay? La cosa es que siguen siendo 11 quitando a Judá. José como tal no es una tribu, sino sus dos hijos recibieron herencia. Sacamos la de Leví, quitas la de Judá, entonces quedan 11 tribus, Manasés y Efraín. Amén. Ahora bien, Judá. Y les decía la semana pasada que para yo aprenderme, porque Jeremías y Isaías son profetas contemporáneos, entonces para yo aprender quién era profeta sobre Israel y quién era profeta sobre Judá, se me hizo fácil aprendérmelo. Alguien me lo enseñó de esa manera, para ser exacto. Israel, Isaías. Judá, Jeremías. Y lo dije la semana pasada, pero no hice la referencia. Lo que me hace recordar es que la J es de Jeremías y Judá y la I es de Israel
e Isaías. Eso se nos hace más fácil saber y acordarnos de que Isaías fue profeta sobre Israel, comprendiendo ciertas profecías también cubrían a Judá, ¿ok? Pero mayormente fue dirigido a Israel, mientras que Jeremías fue llamado como profeta únicamente sobre la tribu de Judá. Por lo tanto, estaba la realeza de Israel, se encontraba mayormente en Judá, era la descendencia de David. Ahora bien, Jeremías fue llamado como profeta. El Señor le dice, vino pues en el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar, porque tan solo soy un niño. Esto nos da a entender dos cosas se pueden derivar de esta confesión, de este statement que hace Jeremías. Una de que él era menor de unos 30 años o 40 años, que era considerado una persona joven, o que ciertamente todavía estaba en sus teens, en sus 20 años. Él dice, no sé hablar, tan solo soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A mí me fascina ver cómo es que el Señor llamaba al hombre y le decía, ciertamente irás, dirás y harás. Y ahora como que lo vemos, no sé, a veces el Señor llama al hombre y dice, bueno, es que es libre albedrío. Todavía podemos elegir, ¿ves? Cuando el Señor ciertamente al hombre cuando lo llama lo crea y lo crea para una labor en específica, queda del hombre obedecer a Dios y ejercer la labor según el Señor se la ha dado. Ahí es donde entramos la semana pasada a hombres que fueron llamados, fueron ordenados por Dios, pero se desviaron de una forma u otra. Y ahí vimos a Salomón, vimos a Sansón, no sé cómo se escribe Sansón, estaba en ese lugar. Hombres que fueron llamados, se les dieron llamados, se les dieron propósito, pero corrieron de ellos, se desviaron. Y ahí fue donde injertamos el versículo en Romanos, donde dice que tanto los dones como el ministerio es irrevocable. Es irrevocable. Amén. Entonces, ahí vemos cómo es que, por ejemplo, en el caso de Sansón, él corrió, pecó, no ejerció su labor, pero al fin de sus días, él ejerció al fin y al cabo la labor que el Señor le había llamado a hacer. ¿Por qué? Porque el llamado era irrevocable. Y él fue llamado a ser juez y a defender el pueblo de Israel. Y aunque él corrió, él se corrompió, él se contaminó, no ejerció la labor que el Señor le había llamado a hacer. Al final de sus días, él reconoció, número uno, que su poder en realidad no estaba en el pelo. En realidad no estaba en el abstenerse del vino. Estaba en la obediencia al Dios de los cielos y al llamado que el Señor le había dado para hacer. Por eso es que ahora amarrado, avergonzado, sin poder ver ni percibir lo que estaba aconteciendo, él ahora se encuentra en un templo pagano y él clama al Dios de los cielos, de donde en realidad provenía el poder y la autoridad que le había dado. Fíjense bien, ya le habían rapado la cabeza, ya lo tenían avergonzado, ¿verdad que sí? Entonces, él clama al Dios de los cielos y el Señor una vez más permite que la unción venga sobre él y le devuelve la fuerza, destruyendo el templo pagano y matando a todos los filisteos que se habían en aquel lugar. Aleluya. Entonces, establecemos que el don y el ministerio es irrevocable. Siempre y cuando haya arrepentimiento, hay esperanza para el hombre. En el caso del rey Saúl, decíamos la semana pasada, el Señor lo había puesto por rey. Le había dado una unción para gobernar sobre su pueblo. Pero él desobedeció al Dios de los cielos 2 veces. Y en la última, él consultó una pitonisa. Pero seguía siendo rey.
seguía teniendo poder, seguía teniendo autoridad hasta que sus días se cumplieron. Pero ciertamente el Dios de los cielos lo había rechazado. Amén. Salomón se fue tras mujeres extranjeras, creó templos, adoró dioses ajenos y siguió reinando. Su llamado y su don todavía estaban existentes. Aleluya. Que no los estaba usando para la forma correcta era diferente. Amén. Entonces, los llamados y los dones son irrevocables. Entonces Jehová Dios llamó al pueblo de Israel, lo llamó como su pueblo, lo estableció, lo cuidó, lo guió, proveyó para ellos. A través de su jornada los sacó de la tierra de Egipto. A través de sus 4 años en el desierto, Jehová Dios estuvo con ellos, cuidó de ellos, proveyó para ellos, los sostuvo en el desierto y los trajo a la tierra prometida, la cual el Señor le dijo que era una tierra que fluía con leche y miel, casas que no plantaron, que no construyeron, viñados que no plantaron. Entonces eso vino a ser su profesión. Pero el Señor le advirtió y le dijo, ten cuidado de que no adores a los dioses de esas tierras. Amén. Por eso es que el Señor a veces nos llama a la separación. Por eso es que el Señor dice, no hagan yugos desiguales. Y no solamente es en el matrimonio. A veces hacemos yugos desiguales en el trabajo. Hacemos yugos desiguales en los negocios. Y lo que traen es contaminación y lo que el enemigo utiliza para corromper el hombre. Pero ahora este pueblo, con el que el Señor había hecho un pacto, lo había llamado, lo había separado, había pecado en contra de Dios. Pero el Señor había levantado en su misericordia un profeta. La Biblia dice, si me ayudas, Giovanni, no, el Señor, el Señor revela a sus profetas. Amén. Amós capítulo 3, versículos 7 al 8. Amós 7 al 8. Dice, Reina Valera, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. So, el Señor, antes de traer el juicio al pueblo, el Señor, antes de traer calamidad al pueblo por causa de su pecado, primero Él ha establecido, Él mismo ha establecido por su poder, autoridad y palabra, levantar siempre un profeta. Y la labor del profeta es de ir y anunciar para que haya arrepentimiento. Amén. Para que el pueblo se vuelva de su mal camino, para que el Señor no los destruya. ¿Qué es lo que vemos en la vida de Jonás? Fue llamado como profeta, fue establecido como profeta. Una vez el Señor mandándolo a Nínive con un mensaje, él no quiso ejercer esa labor. Él corrió, huyó de la presencia del Señor. Su llamado como profeta no fue revocado, sus dones no fueron quitados. Sin embargo, al final ejerció su labor profética, anunció al pueblo de Nínive la palabra del Señor y el pueblo se arrepintió. Aleluya. Y esto lo vemos en un sinnúmero de lugares en la Biblia, con la excepción de este momento, la tarea, voy a decir horrenda porque no hay mejor palabra para ellas, por lo menos no en mi vocabulario, que le tocó a Jeremías ejercer. De hablarle a un pueblo a los cuales sus oídos habían sido cerrados, sus ojos habían sido cegados para que no hubiera arrepentimiento por causa de su maldad. A él había sido llamado a anunciar palabra de Dios a un pueblo que había decidido cerrar su corazón y sus oídos al Dios de los cielos. Había decidido en su corazón no honrar a Dios e irse tras otros dioses. Y la Biblia, cuando nos habla del capítulo 7, es el único, tuve que buscar, a ver qué otro Dios el Señor reconocía, o no que reconocía como Dios, sino que lo reconocía como una entidad de ese nivel. Y encontré que la reina del cielo es el único que el Señor
lo reconoce como la reina del cielo, a esta entidad en particular. Y la reina del cielo era una diosa egipcia que proviene de Egipto y es conocida como Isis. No sé si esto tiene algo que ver con el grupito ese que andaba por ahí, ¿verdad? Pero se llamaba Isis. Y esa reina Isis fue la que vino a ser la reina del cielo y la que hoy conocen comúnmente como. Todo eso es mitología. Estamos hablando de mitología, ciertamente. Pero dentro de la mitología, la Biblia habla de la reina del cielo. Y la reina del cielo, entendemos que culturalmente era lo que se conocía como Isis, que era la reina del cielo según los egipcios. ¿De dónde salió? No estoy diciendo que él lo reconoció como Dios. No estoy diciendo que Dios lo reconoce como Dios. Dios no está diciendo que ella es una diosa, sino él está reconociendo como que es una entidad que es conocida como la reina del cielo. Amén. Una entidad. Venimos a decir como la Biblia dice, el príncipe de las tinieblas. Él no es un Dios, pero es una entidad que ejerce un dominio o un principado. Decimos que la Biblia dice que todo principado, todo lo que fue creado por él y para él. Todas las potestades, autoridades, todo ese tipo de cosas fueron creadas. Pero hubieron guerras, hubieron grupos que se desligaron, que pecaron contra Dios, como lo entendemos que aconteció con Lucifer. ¿Qué relación haya entre este y el otro? No sé, y a lo mejor no nos debe ni de preocupar, porque si no la Biblia sería explícito en ello. Lo que estoy haciendo es referencia a que es la única entidad en la cual Jehová Dios habla y dice que era una entidad o la reconoce como una entidad a la cual los hombres adoraban. Vamos a Génesis una vez más, perdón, Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, versículo 16 al 20. Jeremías 7, 16 al 20 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni por ello, ni por ellos, ni levantes por ellos oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. Aquí lo que estábamos estableciendo la semana pasada era que el Señor le estaba dando un mandato. Vamos a poner mandato. El Señor le estaba estableciendo un parámetro en el cual le dice a Jeremías, no ores por ellos. Amén. Él está diciendo, no quiero que ores por ellos. Esto es lo que es importante y quiero aclarar. Es que el Señor está ahora dando un mandamiento específico a Jeremías, que le dice, no quiero que ores. Si Jeremías hubiese orado, podemos decir que él estaba en qué? Desobediencia a Dios. Amén. Por lo tanto, si él hubiese orado después que el Señor le dijo, no ores, no me intercedas por ellos, no me supliques por ello, porque no te voy a escuchar. Lo que él está diciendo es, como vas a estar en desobediencia, no contestaré tu oración. ¿Por qué esto es importante? Porque el Señor promete de que Él contestará nuestras oraciones. El Señor promete. Jeremías capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas bellas y ocultas que aún tú no conoces. ¿Eso qué quiere decir? Le está dando una promesa. Él está diciendo, en mi naturaleza, cuando tú clamas a mí, ciertamente yo te voy a responder. Mías 33:3.
Por eso el Señor de antemano le dice, no ores, porque si oras, entonces yo te voy a tener que responder. Pero como te estoy diciendo que no ores, si decides hacerlo, estás en desobediencia, por lo tanto, no te voy a poder responder como he prometido, que es su naturaleza. Amén. Pastor, eso está en el 33 y acá es en el versículo 7, eso pasó después. No, estamos hablando de la naturaleza de Dios, el cual él no es mutable, él no cambia de parecer, él ha establecido sus parámetros en su relación con los hombres y ciertamente él los va a ejercer. Entonces, si nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Crónicas 7, 14. Dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre está, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y oren, y oren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, el Señor está diciendo, segundo de Crónicas 7:14, 7:14, de que si oramos y nos humillamos y buscamos al Señor, el Señor ciertamente escuchará, habiéndonos vuelto de nuestro mal camino. Él escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestras tierras. Amén. Eso es lo que el Señor está haciendo en el capítulo 7. Él está cerrando la puerta para que Él no clame al Señor. Y el Señor no escuche y sane su tierra como Él la ha prometido. Y el Señor no escuche y conteste sus oraciones como Él ha prometido. Amén. Esa es la importancia de entender por qué el Señor le dice a Jeremías, va más allá simplemente decir, Jeremías, no me pidas por ello, porque estoy tan molesto que no te voy a contestar. No te voy a coger la llamada, no te voy a abrir la puerta. Va más allá por eso. El Señor está hablando con Jeremías, algo que Jeremías ha aprendido a conocer del Señor, de que el Señor ha establecido parámetros a que están puestos, establecidos con respecto a su relación con el hombre, donde Él le revela al hombre que en su relación con Dios, cómo Él tiene acceso a su gracia, cómo Él tiene acceso a su misericordia. Por lo tanto, en este caso, en el caso del profeta Jeremías, el Señor tiene que establecer y darle la orden, no me pidas, no me clames. Si lo haces, estás en desobediencia, porque ya te dije que no me rogaras por ello. Entonces, por lo tanto, no tengo que cumplir mi deseo de contestar, de perdonar ni de sanar tu tierra. Amén. Esa es la interpretación que yo he visto en ello. Y como estamos en el tema de oraciones y oraciones en específicas que son contestadas, podemos decir que el Señor aún así contestó la oración de Jeremías. Porque cuando el Señor habla con Jeremías, era porque Jeremías estaba llorando, estaba clamando por el pueblo. Ciertamente lo conocemos como el profeta llorón. Entonces el Señor le dice, mira Jeremías, ya no me pidas, no me llores por ellos porque no te voy a escuchar. Amén, los he desechado. Ciertamente no por una eternidad, sino por un tiempo en específico para que sea establecida la voluntad de Dios sobre de ellos. Amén. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. El pecado de ellos, la idolatría, envolvía la familia entera. La familia entera, era un círculo. Estaban envueltos tanto los hijos como el esposo, como la mujer de la casa. Aleluya. Entonces el hombre a quien se le dio la tarea, según Deuteronomio 6, de instruir a los niños en el camino y en la ley de Jehová, en vez de ejercer ese llamado, ese mandato, ahora era el que estaba a cargo de calentar el fuego. Los hijos recogían la leña, pero ellos mantenían el fuego calientito para que entonces pudieran ofrecer a la reina del cielo sacrificios. Y esto a mí lo que más me llama la atención es que cogieron la creación de Dios, la leña, la provisión del Dios de los cielos, que era el trigo y la masa,
y aquello que el Señor le había permitido para iluminar sus caminos, para calentar sus cuerpos, escogieron todo lo que el Señor le había creado para ofrecérselo a un Dios ajeno. Pero imagínese usted que todo lo que el Señor nos ha dado ahora se lo ofrecemos a una entidad que no es aquel a quien se la ha proveído. Entonces, no era la ira, no pienso que era tanto ira, yo pienso que era más el dolor de Dios de los cielos manifestándose en un momento en el cual él sentía el rechazo de la creación que él había levantado, de aquellos que él se había acercado a ellos, había proveído, había cuidado ciertamente, y ellos lo habían rechazado de esa manera. Amén. Ahora continúa diciendo, una vez más dice, no... las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Está separando la reina del cielo, esta entidad de dioses ajenos, dioses que no eran de ellos. Se está hablando de una entidad que se manifiesta en los aires de una forma u otra, solamente ellos lo habrán entendido. Ahora dice, dioses ajenos para provocar mi ira. Para provocar mi ira. Me provocan ellos a ira, dice el Señor. Dice Jehová, ¿no habrá más bien ellos mismos su propia confusión? ¿No obra más bien ellos mismos para su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová del Señor, he aquí mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre todos los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Aleluya. Por causa de este pecado, por causa de esta ofensa, ellos no solamente se habían contaminado a sí mismos, no solamente habían contaminado sus ofrendas, habían contaminado la tierra completa. Por lo tanto, el Señor ha decidido que todo lo iba a destruir. Amén. Eso es que vemos allá cuando el Señor destruye con el diluvio. Dice, Él destruyó todo, animales, hombres, mujeres, niños, árboles, todo fue destruido por el diluvio. ¿Por qué? Porque por causa del pecado del hombre, ahora la tierra estaba contaminada. Misericordia de Dios. Y a veces vemos por qué nuestras familias se enferman, porque hay problemas en el hogar, porque hay problemas en el trabajo, porque a veces nuestros carros no quieren prender, siempre se rompen y esto y lo otro, y estamos reprendiendo y atando y todo lo demás, cuando a veces lo que tenemos que hacer es analizarnos nosotros mismos y buscar en dónde hemos contaminado lo que el Señor nos ha dado. Amén. No tiene que ser tanto idolatría, puede ser idolatría, pero puede ser desobediencia, puede ser algo a otra persona o otra cosa que hubiese estado contaminado y ahora te ha contaminado a ti lo tuyo. Entonces, lo del Señor es sagrado. Allá Josías pecó contra el Señor, aquí mismo en el libro de Jeremías me parece que es. Entonces él se fue y decidió que como rey él iba a ofrecer incienso al Señor en el templo. Eso a él no le tocaba. Eso le tocaba al sacerdote. El Señor es un Dios de orden, pero él decidió que lo iba a hacer y él fue y lo hizo. Y cuando vinieron los sacerdotes y otros hombres valientes a confrontar al rey, dice que él se enojó, se llenó de ira en contra de ellos. Y en ese momento, lepra se le formó en su cabeza. Aleluya. Entonces tuvieron que sacarlo del templo porque había contaminado ahora lo que había dentro del templo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces levantamos fuegos extraños en lugares equivocados. Amén. Una vez más, Romanos 11, 29 al 31. Romanos 11, 29 al 31 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero la desobediencia
de ellos, por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Amén. Segunda de Crónicas 2:7 se ve manifestado en ese lugar. Aleluya, la misericordia de Dios cuando clamamos a Él y el Señor nos perdona y nos restaura. Amén. Moviéndonos hacia adelante, vamos a ver varios casos en los cuales ah, acontecen cosas que no están dentro del orden divino en ciertos lugares. Amén. Y cómo estos afectan a nuestras vidas. El rey Ezequías fue fiel a Dios, pero su casa no se encontraba en orden. Por lo tanto, Dios le ordena, pon tu casa en orden. Amén. Lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel, había un desorden. La casa no estaba en orden y necesitaba ser traída al orden. Quiero resaltar que cuando los niños recogen las leñas, volviendo a Jeremías 7, sus padres le estaban enseñando a laborar, a recoger, a buscar para ofrecerle a la reina del cielo. Los hombres, que eran los sacerdotes del hogar, calentaban el fuego. Luego mantenían el fuego a la llama ardiente. Estos en una forma, ¿cómo se dice la palabra? En cierta forma eran lo que estaban manteniendo esa creencia y esa idolatría viva en su hogar. ¿Cómo es? Inconscientemente, la estaban manteniendo. Yo pienso inconsciente o conscientemente. Yo diría inconscientemente si la esposa hubiese sido la idólatra y ellos hubiesen seguido detrás de ella como hizo con Salomón y las esposas que tuve. Pero el que ellos mantenieran el fuego caliente, mantenía a sus hijos buscando leña y mantenía a su esposa amasando la masa porque el fuego estaba ardiendo. Ellos mantenían esa creencia, esa vivencia, esa búsqueda de idolatrar a otros dioses, buscando y enseñándole a sus familias a hacer a pecar en contra de Dios, en vez de enseñarles a ellos a honrar al Dios de los cielos, a ofrecerle al Dios de los cielos, a buscar al Dios de los cielos con todo lo que el Señor les había dado. Es como decir, Malaquías 3:10 dice, trae tus ofrendas y tus diezmos al alfolí. Me parece que dice, si no lo estoy diciendo mal. Entonces, es como decir, en vez de traerle los diezmos al Señor y nuestras ofrendas al Señor, los vamos a llevar a otro lugar. ¿Qué dice la Biblia? Malaquías 3:10. Porque tenemos que buscar cómo esto aplica a mi vida hoy, ¿no? Es lo importante cuando estamos aprendiendo y queremos saber qué es lo que contesta las oraciones del Señor y por qué acaso Él no las contesta. Tenemos que buscar ciertamente por qué es. Malaquías 3:10. 3:10, me va a pelar porque eso no estaba en mi agenda. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¿A dónde traemos los diezmos? Amén. ¿Acaso no fue Jehová el que dice que en él no hay sombra de variación? Amén. Entonces, lo mismo fue en el Antiguo Testamento, lo establecemos en el Nuevo Testamento. O sea, hay una serie de palabras más que lo validan. Vamos a decir que ya validamos eso. Sé que algunos tendrán algo que decir en contra de ellos y está bien, porque para eso estamos para aprender. Pero la cosa es que, habiendo establecido que es vigente tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, entonces estamos requeridos traer a donde nuestras ofrendas. Al folí. ¿Y dónde se encuentra en alfolí? En la casa del Señor. ¿Verdad? Amén. Entonces, para que haya y derramaré sobre vosotros una bendición que sobreabunde. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando decimos, yo no los voy a llevar a la iglesia? Porque en la iglesia sabrá Dios qué hacen con el dinero. Eso era del Viejo Testamento. Yo mejor cojo el dinero
y hago lo que para lo que se supone que sea. Voy a llevárselo a los hombres, se lo voy a llevar a las viudas, se lo voy a llevar a los huérfanos, se lo voy a llevar a los encarcelados, en cárcel, a los que están en el hospital. Y ellos dicen, en su rebeldía, no voy a decir ni ignorancia, porque lo que lo están haciendo han buscado y hasta cierto punto entienden que tienen que traer sus diezmos a la iglesia. Pero ya dañados por la razón que sea, ellos mismos acallan su conciencia diciendo yo lo voy a llevar y voy a darles de comer a los hombres, le voy a dar a las viudas, le voy a dar a los que están en el hospital. Y para ellos están bien, pero en realidad están cogiendo lo que le pertenece a Jehová y se lo están dando, vamos a decir, a otros que cualifiquen a lo mejor como ídolos, a otros que están poniendo como dioses delante de ellos. De ellos, amén. En vez de traérselo a Dios, cuando el Señor dice, me habéis robado. Señor, ¿en qué te hemos robado? Dice en el versículo, desde el 6, porque yo Jehová no cambio. Acuérdense que dijimos que el Señor no hay sombra de él, variación ninguna. Amén. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué qué? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Amén. Entonces podemos ver que estos cogieron de la leña del campo que papá les dio árboles para, no solamente para que cortaran y para que hicieran fuego, para que no pasaran frío, para que pudieran comer su comida calientita, la leña que cortaban para construir sus casas, para construir sus graneros, aleluya, para construir las fensas, para guardar su ganado y todo lo que ellos plantaban. Entonces el fuego, uno de los elementos que el Señor creó, que estaba en sus manos, y la masa del trigo, la semilla que el Señor le dio, el alimento que el Señor le dio. Y esto entonces, en vez de presentárselo al Dios de los cielos, robaban al Dios de los cielos de lo que le pertenecía a él. Amén. Eso fue lo que causó la ira de Jehová en contra del pueblo en ese lugar. Amén. Dice la palabra que el rey Ezequías, habiendo caído, volviendo el rey Ezequías en enfermedad, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él palabra de Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás. Amén. Bueno, el decreto del Señor no cambió de palabra, sino que el Señor le extendió sus días y ciertamente al final de sus días él murió. Pero él organizó ciertamente su casa. Por la razón fue que él clamó, Ezequías clamó a Jehová, y Jehová, ¿qué hizo? Le contestó, el Señor tuvo misericordia. Ahora Ezequías, habiendo clamado, habiendo escuchado el decreto del Dios de los cielos, no queriendo decir que el Señor se echa para atrás de sus decretos, ciertamente lo ejerció 15 años más tarde, pero él se humilló, él oró, él se volvió atrás, me imagino, clamó al Señor, dice la palabra que le dijo, Señor, acuérdate cómo te he servido. Y el Señor lo escuchó y le contestó y lo perdonó. Amén. Esto es lo que el Señor quería evitar cuando él estaba hablando con Jeremías en el capítulo 7, porque son establecidos por el Dios de los cielos. Otro hombre interesante que a veces como hombres hacemos cosas a las cuales no nos pertenecen y pensamos que es nuestra labor y nuestro trabajo. Y yo voy a hablar ignorantemente, que el Señor me cubra. Job, aunque era un hombre que honraba a Dios, su casa no estaba en orden. Amén.
aunque era un hombre que honraba a Dios, su casa no estaba en orden. Este hacía sacrificio por sus hijos, por si ellos habían cometido algún pecado. Job no les enseñó el temor a Jehová, a lo mejor no se los enseñó. Pienso esto fue para ellos pecados de muerte. Por eso terminaron sus días en la forma en que terminaron. Porque el Señor, siendo un Dios justo, ciertamente, si ellos hubiesen sido justos, no sé, pero no creo que el Señor los hubiera permitido que murieran en la forma que murieron. No sé. Eso queda bajo la mano del Dios de los cielos y cómo Él quiere obrar. Pero pienso yo que el Señor, al hombre que es justo y honra al Dios de los cielos, el Señor le muestra su misericordia, su gracia y su perdón, así como lo hizo con Ezequías. Pero estos se reunían y hacían fiestas. Sabrá Dios que acontecían en esa fiesta. Aún así, ellos murieron todos el mismo día, pero Dios guardó a su siervo Jacob. Job capítulo 1, versículo 5 dice, y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de ellos, para que decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera, hacía todos los días. Amén. Amén. Yo he escuchado padres que dicen, pastor, es que yo no sé, ellos no aprenden, yo les enseño, les digo que tienen que traerle al Señor sus diezmos, que tienen que traerle al Señor sus diezmos y traerle al Señor sus ofrendas. No me siguen, no me entiendes. Soy yo, pago sus diezmos y doy su ofrenda. Ofrenda que tiene que salir del gozo del corazón del hombre. Amén. Y diezmos que le toca a cada hombre y a cada mujer darle al Señor. Es algo que es esperado de nosotros. Yo me pregunto que si Job a lo mejor dijo, Señor, estos desparrachan todos por allá, sus ofrendas lo gastan, no lo manejan, no te traen a ti tus diezmos y tus ofrendas, yo lo voy a hacer. Amén. ¿Lo recibirá el Señor? ¿Lo recibirá el Señor? Porque cada hombre tiene que honrar al Dios de los cielos. Ahora yo diría, si el joven es un niño o algo así, pues a lo mejor es diferente porque hay inocencia, no hay conocimiento. Pero ¿de quién le toca enseñar? Del Padre. ¿Y de quién le toca escoger servir a Jehová o no? Al hombre. El hombre va a ser, aunque se le haya enseñado, ahí donde está la honra del Señor. Amén. Entonces, Job hacía estos sacrificios. Otro ejemplo más que vamos a dar, y con eso ya casi estamos terminando, porque esto era lo que faltaba de la semana pasada. El sacerdote Elí fue otro padre que fue levantado por Dios y pienso que debido a su fama en el pueblo de Israel no tenían mucho que ver con sus hijos, sino en su relación y en su caminar con Dios. El sacerdote Elí, amaba más a sus hijos que a Dios. Y estas son las cosas que tenemos que tener cuidado, porque a veces, decíamos la semana pasada, hacemos de nuestros hijos ídolos y los cuidamos y les servimos antes que servirle a Dios. Y los honramos antes de honrar al Dios de los cielos. Y ninguno de nosotros estamos exentos. De eso ninguno de nosotros estamos exentos. Y son áreas en las que nos tenemos que cuidar y cuidar de nuestros hijos, porque ellos aprenden nuestro ejemplo. Y a nosotros se nos llamó instruirlos y guiarlos. No queriendo ofender o deshonrar a sus hijos en público, escogió deshonrar al Dios de los cielos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Eran hombres impíos que servían en el templo, pero no tenían relación con el Dios de los cielos.
Porque si servían en el templo y eran parte del sacerdocio, a lo mejor podemos decir que algo tienen que haber aprendido, algo se les tiene que haber enseñado. Pero en ellos no había una relación de búsqueda, de adoración, de oración al Dios de los cielos. Por lo tanto, dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo, así como le dijo a Elí más tarde. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Amén. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Cambió el Señor de parecer? No. ¿Prometió algo el Señor y se echó para atrás? No, porque es simple. Si haces esto, yo voy a hacer esto. Pero el día que hagas esto, esto acontecerá en tu vida. Amén. Entonces el Señor una vez más establece los parámetros de relación en su pacto con los hombres. El Señor siempre cumplirá los de él. Nosotros somos los que tenemos que cumplir nuestra parte en nuestra relación con el Dios de los cielos. Ellos habían provocado a ira al Dios de los cielos a causa de su idolatría. Esa es la número 2. Ellos habían abandonado a Jehová su Dios y se fueron tras otros dioses, volviendo otra vez a Jeremías capítulo 7:19. No provocarán ira, dice Jehová, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. A través de la historia hemos visto cómo es que la separación del pueblo de la adoración y la oración a Dios han causado idolatría en medio del pueblo y las familias. ¿Qué quiere decir esto, la separación? Cuando dejamos de nuestra adoración a Dios. Porque todos los cristianos, todos los seguidores, todos los hijos de Dios somos adoradores. Cuando elegimos creer en Dios, es una forma de adoración. Cuando elegimos ofrecer a Dios, obedecer a Dios, es una forma de adoración. Cuando elegimos orarnos y suplicar e interceder con agradecimiento en nuestros corazones al Dios de los cielos, es una forma de adoración. Amén. Porque estamos yendo a Él, reconociendo que Él es soberano y Él tiene el poder y toda la autoridad. Eso es una forma de adoración. Entonces, cuando nos separamos de la adoración y de la oración, que son parte de nuestra relación con el Dios de los cielos, entonces somos presas fáciles, o podemos decir, nos convertimos en idólatras. Porque si no servimos a Dios, a alguien estamos sirviendo. Puse un post los otros días, no me acuerdo bien, pero me parece si lo busca, era, dime qué es lo que el hombre atesora en su corazón y te diré quién es su Dios. Allá había un pastor, David Foster, de la iglesia bautista, primera iglesia bautista de Snellville, en aquellos tiempos, no sé dónde estará ahora, pero uno de mis predicadores favoritos. Él decía, dime en qué tú gastas tu dinero y te diré quién es tu Dios. Amén. Para aquellos que más fácil gastan en Amazon de lo que le dan la ofrenda al Dios de los cielos. Más fácil gastan en Amazon de lo que traen sus diezmos a la iglesia. Más fácil gastan en Amazon de ayudar a su prójimo en tiempo de su necesidad. Entonces, ¿cuál es su ídolo ahí? ¿Cuál es su Dios? Es el materialismo, es la avaricia. Ese es su Dios. En vez de honrar al Dios de los cielos que nos llama a cuidar los unos de los otros. Amén. Concluimos con esto. Desde su comienzo ministerial, Jeremías y Dios se habían emprendido en una constante comunicación entre ellos. Una relación que fue iniciada no por el siervo, sino por Dios, el cual lo había llamado. Amén. Cuando vemos el libro de Jeremías, desde el principio hasta el final, hay una constante comunicación entre Dios y el hombre.
Amén. Y todas se inician casi en su mayoría. Hijo de hombre, dime qué ves. Hijo de hombre, has visto. Hijo de hombre. Yo quisiera decir que no es Jeremías el que está callado y el Señor viene a hablar con él. Yo pienso que estas cosas a lo mejor acontecieron en tiempos de adoración, en tiempos de sacrificios, en tiempos de oración y búsqueda delante del Señor. Y por causa de esa búsqueda, entonces ahora el Señor, he engages the man. Ahora entra en una relación con el hombre, en una conversación y le dice, hijo de hombre, ¿has visto tú acaso a mi pueblo cómo se han prostituido con otros dioses? Amén. No sé si a lo mejor Jeremías, Señor, te pido que bendigas a tu pueblo. Mira cómo los enemigos nos persiguen. Algunos de los escritos de Jeremías, y cuando miramos el libro de Lamentaciones también, vemos cómo él lloraba por el pueblo. A los niños muertos en las calles, las madres se comían a sus hijos, cómo es que los tiraban desde las murallas y todo este tipo de cosas, las cosas horrendas que Jeremías tuvo que ver y oír. Cómo lo trataron por causa de la palabra del Dios de los cielos, lo tiraban en el calabozo, no le daban de comer, andaba con trapos, se burlaban de él y todas las cosas que le hacían. Yo me imagino que Jeremías no le contaba más que llorarle al Dios de los cielos. Y a lo mejor en su dolor le decía, Señor, ¿has visto cómo tratan a tu pueblo? Somos el hazme de reír de las naciones. Y dicen, ¿dónde está tu Dios? Imagínense. Entonces imagino que ahí el Señor le decía, Jeremías, hijo de hombre, ¿has visto tú cómo este pueblo me ha tratado mis sacrificios? Cómo este pueblo no me busca y no me honra. Segundo punto, Jeremías había aprendido a comunicarse con Dios. Él oraba, suplicaba intermediantemente, ejerciendo así el llamado sobre su vida, no solo como profeta, sino también como sacerdote. Debemos ver que el trabajo del sacerdote era hacer sacrificios, a ofrecer incienso por el pueblo al Dios de los cielos. Ese había sido su desarrollo académico, social, espiritualmente. Ese había sido su desarrollo. Tú no podías quitar al hombre, separarlo del llamado, era parte de lo que él era. Su naturaleza, había una naturaleza que lo llevaba a suplicarle a Dios por el pueblo. El llamado de Jeremías fue diferente al de Isaías. Isaías sí fue llamado, pero el gozo se ofreció, pero él con gozo se ofreció. Amén. Sino que a Jeremías no se le dio ninguna opción. Ciertamente dirás lo que te voy a mandar que hicieres y lo que digas. Sin embargo, en el caso de Isaías, en el capítulo 6, vemos que cuando salió la voz del altar que dijo, ¿quién irá por vosotros? ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Jeremías gozosamente dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. El llamado de Isaías y Jeremías fueron diferentes, pero ciertamente en su relación una constante cosa había y era el Dios de los cielos. Amén. ¿Alguna pregunta? El estudio de Jeremías y su carrera ministerial y lo que acontecía en la relación del pueblo y su Dios, esa parte de adoración y búsqueda y honra del Dios de los cielos, y lo que estaba aconteciendo culturalmente, ciertamente es un estudio que tenemos que tomar a más a profundidad diría yo, para poder entender y comprender lo que estaba aconteciendo en el medio del pueblo. Amén. Pero lo podemos resumir que por causa de su idolatría y de desobediencia al Dios de los cielos, juicio de Dios vino sobre ellos. Pero llegó hasta el punto en que el Señor tuvo que cerrar los cielos para que ellos no clamaran y no hubieran arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la ira de Jehová ya se había llenado la copa y ya era hora de derramar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces, para poder mejor comprender todo ello, habría que ver el área cultural y religioso del pueblo de Israel y entonces mirar y observar el llamado de Jeremías como profeta del pueblo. Amén. Pero el enfoque ha sido oraciones que el Señor contesta y por qué las contesta.
En cierta forma, resumidas cuentas, jamás ni nunca podemos decir que el Señor no le contestó a Jeremías. Capítulo tras capítulo podemos ver que en esa relación había una comunicación entre el Dios de los cielos y el hombre. Amén. Que todo se originó con su adoración a Dios. Amén. ¿Alguna preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Oramos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das, Padre, de mirar y buscar en las Escrituras, Señor mi Dios, y adquirir conocimiento. Te damos gracias porque ciertamente tú eres un Dios, Padre Celestial, que no rechaza el corazón contrito y humillado, Señor mi Dios, y que ciertamente que todo aquel que clama a ti, Señor mi Dios, tú escuchas, tú contestas y tú revelas. Te damos gracias por ello, Señor, porque es tu palabra. Padre Celestial, es quien tú eres, la esencia de quien tú eres. Pero te damos gracias que en tu infinita misericordia tú también nos enseñas, Señor mi Dios, que así como tú cuidas y guardas del hombre, Señor mi Dios, también tú disciplina a tus hijos. Ayúdanos, Señor mi Dios, que haya temor y temblor en nuestros corazones, Señor mi Dios, para que podamos honrarte, Jehová Dios, para que no venga calamidad a nuestras vidas, sino que haya adoración de parte de nuestros corazones, Señor mi Dios, hacia ti. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias, Señor mi Dios, por mi hermano Jeremías, Señor mi Dios, te doy gracias por su vida ministerial, Padre, y te doy gracias porque a ti te ha placido, Señor mi Dios, compartir con nosotros su caminar, Padre Celestial, para que nos sirva a nosotros de guía, Padre Celestial, y nos sirva de aviso, Señor. Te damos gracias por tu naturaleza, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el domingo a las 12 del mediodía.